Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Pues nada, me pidieron Fernando y Begoña que os hiciese un vídeo de fin de curso. Para quien no me conozca, mi nombre es Manuel Granado, soy guía turístico en la provincia de Guadalajara y también en la provincia o comunidad autónoma, mejor dicho, de Madrid. Y bueno, pues simplemente daros, espero que estéis todos bien, que esto que estamos pasando, que pase rápido, bueno, rápido y dentro de lo mejor posible, que podamos volver a nuestra bendita normalidad. Este es un vídeo especial de fin de curso para los dos centros de mayores de vuestro distrito de Salamanca, allí en la en la ciudad de Madrid. Agradecer sobre todo pues todo el equipo que hace posible este especial vídeo fin de curso tan extraño, ¿no? Tan atípico, como son a las dos juntas directivas, por supuesto, teniendo en consideración pues a las presidentas, a Elena y a Sara, y al equipo técnico, a Marian, Dolores, Bego y Fernando, sobre todo, bueno, todos, pero Bego y Fernando, como siempre, hemos estado juntos con mucho cariño. Bueno, pues nada, vamos a hacer una salida al Prado. Ya sabemos que está un poco complicado el poder visitar el Museo del Prado con grupos, no de forma individual. Y ya que estáis ahí en Madrid, aprovechar, ahora que no hay gente de fuera de Madrid, de ir a ver ese maravilloso museo, ese templo, ¿no? De obras de arte y de la historia de España y la historia del mundo, ¿no? Porque es la pinacoteca más importante del mundo. Y bueno, pues si os fijáis, aquí al fondo del escritorio, hago un poco más pequeña la pantalla, pues aquí estamos, en la entrada del Museo del Prado, en la entrada de los Jerónimos. Aquí tenemos este maravilloso templo del gótico, el convento, bueno, el claustro, como bien sabéis, se incluyó dentro de la ampliación que se hizo del Museo Nacional del Prado, y hoy se entra por esta puerta, que es la puerta de los Jerónimos. Ya que he querido elegir el Prado, pues porque como ha indicado el director del Prado, Falomir, es el reencuentro, ¿no? Han hecho una reestructuración maravillosa en la que en cuanto pueda ir a Madrid voy para allá volando y, y bueno, pues quería reencontrarme con todos vosotros visitando el Prado. Visitando sobre todo una zona en la que no se suele muchas veces visitar y es una zona relativamente nueva, es la segunda planta del museo. Se ha llevado allí todo lo que es la pintura flamenca. No vamos a tratar todo, está claro. Pero sí que es verdad que sobre todo pues algunos artistas menos conocidos, otros muchos más, como por ejemplo el gran Rembrandt, en el cual tenemos un cuadro de Rembrandt en el Museo del Prado. Y bueno, pues para que os ubiquéis más o menos, aquí tengo un plano en mi libro de notas, ya sabéis que me conoce bien, tengo mi libro de notas de diferentes lugares que hemos ido visitando, ¿no? Por la provincia de Guadalajara y también Alcalá de Henares, Madrid. Y bueno, pues como no, pues este es el libro, este es mi libro gordo de Petete del Museo del Prado, con todas las obras más o menos aquí las tengo. Y bueno, pues el plano, para que os ubiquéis, estamos aquí, segunda planta, como decía, perdón que ubique, y será concretamente donde se encuentra. Ay, esto de hacerlo al revés las cosas, como que es más difícil. Ay, a ver, aquí. Aquí, perdón, es justamente en este circulito donde se encuentra el famoso Tesoro del Delfín. Esa colección que tenemos allí de orfebrería y de cristalería que fue traído por el primer Borbón, ¿no? De nuestra historia, que fue Felipe d'Anjou, Felipe V. Y bueno, pues la verdad que merece la pena. Y alrededor de esa zona pues tenemos obras de arte de artistas muy importantes. Y quiero comenzar con una mujer. Ya sabéis que este año pasado hubo una exposición temporal dedicada a Sofonisba Anguissola sobre todo,
Y bueno, pues quería tocar a un artista más desconocido todavía que a Sofonisba, por ejemplo, como es, por ejemplo, Clara Peters. Clara Peters, me he traído aquí las fotos, aquí lo tengo, taca, 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 ta, aquí. Clara Peters, no, este no, Pinturas del Prado. Ya veis que soy muy ordenadito. Aquí tenemos mesa de mantel. Bueno, si quiere abrir. Vamos a bajar aquí. Y yo, que soy menos importante, me coloco aquí a un lado y en este lado para que podáis ver este maravilloso cuadro. Vamos a ampliarlo. He desaparecido. Bueno, Clara Peters, esta pintora tenemos que ubicarla hacia el siglo XVII, siglo XVI, siglo XVII, perdón. Nace en Amberes y muere en Amberes. Como pasaba con todas las mujeres de este momento, o a lo largo de la historia, de la historia del arte, mejor dicho, la mujer no tenía... Bueno, partimos de que ya de por sí el pintor no era considerado un artista, era considerado un artesano, porque utilizaba las manos, sobre todo. No se le daba la intelectualidad, no se le daba por sí la intelectualidad que podía tener pues, un arquitecto, un escultor. Esto lo reivindicaron grandes, por supuesto el gran don Diego de Velázquez, ¿no? El cual el otro día, el 6 de junio, fue el día de su bautismo, su nacimiento, no sabemos qué día fue, se bautizó allí en la ciudad de Sevilla, en 1599, un 6 de junio. Y bueno, pues Clara Peters resulta que las mujeres no tenían acceso a poder tener taller propio o a tener, digamos, una formación académica. ¿Cómo logran algunas de ellas tener formación académica? Pues es muy fácil. Es gracias a que son esposas de o hijas de. Es decir, esposas de artistas, de pintores, o hijas de artistas o de pintores. Es decir, tienen una formación académica ya en el taller propio de su familia, ¿no? Entonces ellas empiezan ya a tener pues, una serie de conocimientos que otras mujeres no pueden llegar a tener por el mero hecho de ser mujer. Y bueno, pues resulta que toda la pintura que tenemos de Clara Peters no es muy extensa. Están estimados que hay alrededor de unos 39 cuadros, todos ellos bodegones, como el que estáis viendo ahora y que vamos a detallar. En el Museo Nacional del Prado tenemos 4, y los que voy a mostraros son 2 que se piensan que están unidos entre sí o que irían para ser vistos entre sí. Fijaros que tenemos aquí un cuadro que decís, pues bueno, sí, un bodegón y ya está. No, nos dice mucho. Nos dice mucho del artista y nos dice mucho de su posicionamiento social. Daros cuenta que estamos en los Países Bajos. En los Países Bajos tenemos, pregunto, aceitunas. No. En los Países Bajos tenemos naranjas o mandarinas. No. Así que ya podéis imaginar de dónde vienen estas aceitunas y estas naranjas o mandarinas, del Mediterráneo. No todo el mundo podía tener digamos, esos alimentos de lujo. No hay más que decir también, por supuesto, toda la decoración que estamos viendo, todo este menaje, ¿no? De gran delicadeza, esos brillos prácticamente limpios como una patena. Otra característica, por ejemplo, también que nos muestra que ella pertenecería a una clase social pudiente, la sal. Ya no hay más que decir, las muchas veces que hemos explicado, ¿verdad? Quien ha estado conmigo en Sigüenza, cuando hemos hablado de las famosas salinas de Himón, ¿no? Esa sal que simboliza pues, ese poder económico, la palabra salario, ¿no? Pago en sal, nos viene desde épocas atrás. Y fijaros en un detalle muy, muy concreto que voy a haceros la ampliación. Fijaros. Más. Fijaros. Más. ¿Qué pone aquí? Clara Peters. Está firmando el cuadro. No es que solamente esté firmando el cuadro. También nos indica algo sobre su posicionamiento social. Resulta que cuando las clases sociales pudientes solían siempre llevar consigo, cuando eran invitados a comer a casas o a cenas importantes, solía llevar siempre su propio cuchillo. Es más, incluso muchas veces era parte del ajuar que se regalaba
en las bodas. Y ya nos indica que ella, claro, todo el mundo llevaba su cuchillo y por supuesto llevaba el nombre escrito. Como decir, que este es mi cuchillo, no me lo quites. Luego también si ocurría algún que otro problema de reyerta, si el cuchillo era utilizado como arma, ya podemos imaginar a quién se le iba a echar la culpa, ¿no? O a quién se le podía acusar, ¿no? Sin haber sido. No solamente lo que estamos hablando de lo que nos muestra, ¿no? Que es una mujer pudiente dentro de la familia, digamos, bien posicionada. También lo más característico de este cuadro es el estudio de la luz. Fijaros cómo nos llega prácticamente desde la parte superior izquierda, cómo el reflejo nos llega por la parte de arriba y cómo va creando esas sombras hacia la parte opuesta, por esta parte de aquí tenemos por todo este costado, cómo se ve el reflejo, sobre todo el reflejo que nos muestran los diferentes tipos de tactos. El vino, este vino blanco, este vino casi dulce, ¿no? Que tenemos aquí. Fijaros cómo incluso aquí se puede ver una ventana reflejándose. Se está reflejando la ventana de la que está dando luz a lo que es el propio bodegón. Que incluso, fijaros en las que serían en las propias aceitunas, cómo también se aprecia hasta la huilla, ¿verdad? Esta huilla que está alrededor de esta, o está en el fondo de este plato. Y por supuesto, pues ese reflejo de este pan, ¿no? Sobre este plato tan pulido, o de estas aves, estos faisanes, podremos decir. No sabe decir exactamente qué tipo de ave es, pues, o de pato, ¿no? A lo mejor por este pico que tenemos ahí, pues se ve claramente hasta el reflejo, ¿no? De lo que sería en el propio plato, ¿no? Bueno, pues este es el primer cuadro. El nombre es muy fácil. El nombre es mesa con mantel, salero, taza dorada, pastel, jarra, plato de porcelana con aceitunas y aves asadas. Es decir, que no sabemos exactamente, no sabemos el nombre. Y bueno, pues lo que simplemente se ha cogido y ha dicho, pues ponemos el nombre que sería el título, ¿no? O lo que estamos describiendo, lo que estamos viendo. Como os he dicho, este cuadro se entiende que va unido a otro cuadro más, que es este otro. Este otro cuadro que vamos a buscar, que tenemos concretamente un poco más arriba, aquí. Bodegón. Ay, no, perdonadme. Aquí. Bueno, vuelvo otra vez a darle el protagonismo a quien es el protagonista, que es el propio cuadro. Lo mismo podéis pensar, ¿verdad? Pues bueno, sí, un cuadro, un bodegón, ya está. No, mucho más, mucho más. Este cuadro me atrevería a decir que es mucho más interesante e importante que el otro. Volvamos al tema que os comentaba de la riqueza. Daros cuenta qué es lo que tenemos aquí, en este plato de frutos secos. Tenemos, por ejemplo, entre otros muchos, pasas, higos, pero sobre todo, ¿qué tenemos aquí? Fijaros. Avellanas, ¿no? Avellanas, perdón, almendras. Las almendras, no hay más que comentar, ¿verdad? Ahora mismo el tema de las almendras está muy... Vamos, quien tiene un almendro, quien tiene todo ese tipo de frutos secos, pues la verdad que tiene, digamos que un negocio bastante importante hoy en día, así que, claro, todo esto en los Países Bajos ni está ni se le espera, esto es traído directamente, sobre todo de lo que sería de España, ¿no? También otra curiosidad, fijaros, por ejemplo, en este vino tinto, ¿no? Los vinos tintos de Bélgica son conocidísimos, ¿no? Ironía pura y dura. Seguramente que sea, pues no sé, a lo mejor es un Rioja, es un Ribera, no sabemos. Es una de la Mancha, no lo sabemos. Seguramente que sí que sabremos que será un vino español. Aparte de volver otra vez a lo que decíamos antes, ¿no? Ese uso repetitivo de la calidad de las vajillas, ¿no? Este plato de porcelana que estamos viendo aquí, las diferentes texturas, ¿no? De lo que serían estas jarras, no hay más que decir, la parte central, ¿no? Es que se ve claramente de una calidad superior. Incluso, fijaros en el juego de las flores. Flores que sí es verdad, aquí vemos un tulipán, es cierto, que eso es muy típico de la zona de los Países Bajos, pero aquí tenemos, por ejemplo, una amapola,
aquí tenemos, por ejemplo, rosas. Son algunas flores que son atemporales unas con respecto a otras. Y lo más importante del propio cuadro es que aquí ella, si os fijáis, no ha firmado. Es verdad, no ha firmado, pero se ha retratado a sí misma. En este cuadro podemos verla a ella reflejada al menos 7 veces. 4 en la jarra que tenemos aquí y 3 en lo que sería en la copa central. Daros cuenta, vamos a ampliar ahora el cuadro para que lo podáis ver con mayor detalle. Fijaros, fijaros, fijaros. ¿Qué tenemos aquí? A una mujer. Reflejada, se está reflejando. Ahí tenemos a la mujer reflejada y también la tenemos, aunque se nota un poco menos, porque la calidad es diferente de esto con el cuadro en persona, no acercándose, guardando la distancia de seguridad es suficiente. Aquí también aparecerá reflejada y también aparece en la base. Fijaros, otra vez, veis aquí como un puntito, más o menos. Es decir, me tienes mucha imaginación, insisto, está muy pixelado el cuadro, pero en el cuadro real se ve perfectamente. Es más, como digo, aquí se ve mucho, mucho mejor. Una cara, si os fijáis, aquí sería la cara de lo que sería ella, de Clara Peters. Y también, como comentaba, donde se ve mucho mejor, aquí, fijaros. ¿La veis? ¿Cómo aparece ella? Pero cuidado, que también aparece boca abajo. O sea, tiene un estudio, ella tiene un conocimiento magnífico de lo que es el estudio del reflejo y del juego de las luces. Claro, tú una forma cóncava y convexa, según tú cómo lo refleje la luz, se refleja, ¿no? Así que ella lo hace perfectamente, como también el propio reflejo de la misma ventana, porque será el mismo estudio, se deforma, ¿no? Con la forma que hace propia lo que sería la propia jarra. Como digo, aquí aparecen en dos. Aquí vuelve a aparecer su reflejo un poquito de difuminado. Y aquí en la parte alta, otra vez difuminada. Siempre cuando veáis el espejo de lo que será, el reflejo de lo que será la ventana, al lado es donde va a aparecer ella. Incluso aquí también se podría reflejar un poquito ella, donde tenemos aquí el espejo. Así que nada, Clara Peters, una desconocida. Ya os he engañado, aquí tenéis la firma, si os fijáis aquí abajo, 1611, que es cuando lo firma ella propiamente. Como decía, no tenía la firma, lo que sería en el propio cuchillo, ¿no? Pero sí que verá que aquí aparece firmada en la parte de abajo. Pues bueno, aquí tenéis a Clara Peters, que merece la pena que la veáis, que la visitéis, porque la verdad que es un cuadro que son pequeñitos, ¿eh? No son cuadros muy grandes y merece la pena que lo visitéis. Y el nombre, pues ya lo veis: bodegón con flores, copa de plata dorada, almendras, frutos secos, dulces, panecillos, vino y jarra de peltré. Pues la descripción propia de lo que estamos viendo, ¿no? Bueno, pues dejamos Clara Peters. Estoy eligiendo cuadros que no son grandes, son pequeños y que tienen muchos detalles. Porque muchas veces cuando vas en grupo, estos cuadros no los puedes apreciar bien. Como mucho un grupo de 8, 9, 10 personas, solemos ir siempre como máximo para aprovechar, está claro, pues alrededor de unas 20, 23 personas es el máximo del Prado. Yo en el Prado no me gusta ir más de 15 personas, porque es que no ves el cuadro en sí. Por eso he elegido estos cuadros pequeños y que tienen una gran historia dentro de ellos. Y bueno, pues de Clara Peters nos vamos a ir a Jan Bruegel, el viejo. Este gran pintor, pues resulta que es hijo de Peter Bruegel, el viejo. A ver, qué estoy buscando. Ya sabéis que los hombres, dos cosas a la vez, a veces no podemos hacer. Bueno, pues aquí. Bueno, pues aquí tenemos este maravilloso cuadro. Bajamos este, que sería la vista. Bueno, pues Jan Bruegel el viejo, como digo, es hijo de Peter Bruegel el viejo, que seguramente lo conoceréis por el famoso cuadro del triunfo de la muerte. Este se quiso diferenciar de su padre, como siempre suele ocurrir, ¿no? Los hijos queremos siempre diferenciarnos de nuestros padres. Siempre está bien, por supuesto.
porque así evolucionamos, guardando lo bueno de nuestros padres, por supuesto, y de nuestros abuelos. Se le llamó Bruegel de Velour, que significa pues como el de terciopelo, por el tratamiento de lo que sería estas de sus propios cuadros, ¿no? De cómo vamos a irlo diseccionando. Además, su técnica es muy curiosa. Fijaros que los cuadros de este gran pintor es sobre todo muy del detalle. Digamos que quien le influye mucho es por parte de su abuela, en la cual le enseñó a ser detallista, ¿no? En ese tipo de cuadros, lo que vamos a ver. Vamos a darle la ampliación necesaria, como digo, este es el importante, y vamos a hablar de cinco cuadros. Cinco cuadros que fueron pintados hacia principios del siglo XVII, cuando todavía la zona pues, pertenecía a España, era España. Hay que indicar que los cuadros que vamos a ver no son cuadros solamente de Jan Bruegel el Viejo, sino que también colaboró con él un tal Rubens, el gran Rubens, ¿no? Que fue amigo suyo y colabora, como digo, e indico con este gran pintor. Sobre todo es muy característico en lo que es en el tema de bodegones, naturalezas muertas, las guirnaldas. Fijaros que aquí ya empiezan a aparecer ese tipo de guirnaldas, esos bodegones ya dentro de lo que será el propio cuadro. Y este cuadro que estamos viendo, que es La Vista, ya podéis imaginar que pertenecen a otros 4 cuadros, luego son 5, que son los que están representados los 5 sentidos. Es una composición de 5 cuadros de hacia 1617-1618, en donde concretamente son denominados como pintura de gabinete de amateur. Es un género que viene inspirado de los Wunderkammers, que luego hablaremos de ellos. Los Wunderkammers son las cámaras de las maravillas, que son lugares como el que estamos viendo, en donde aparecen obras de arte que ya existen en sí y que vamos a ver a continuación. No sabemos si estos cuadros fueron pintados por orden de los archiduques de Flandes o para los archiduques de Flandes. Sí que es verdad que fueron adquiridos como regalo, luego fueron adquiridos más adelante en la época del gran monarca Felipe IV, ¿no? El gran monarca coleccionista de arte. Bueno, pues fijaros, en este primero que estamos viendo, La Vista. Vale, a ver, eso es lo más fácil, ¿no? El poder describir la vista. Pero ¿cómo lo describimos? La vista son muchas cosas. La vista es el paisaje. Y fijaros cómo es una estancia cerrada. Esto quiero destacarlo porque es la única estancia de los 5, que aparecen que está cerrada. Sí que es verdad que abierta hacia este paisaje, hacia la arquitectura. La arquitectura es también parte de la vista. No solamente la arquitectura, también la naturaleza. Te alegra la vista, ¿no? Pavo real. La escultura te alegra la vista. Fijaros este magnífico guiño que hace aquí el pintor, que es concretamente esta figura que estoy señalando y esta otra figura que estoy señalando. ¿Qué son? Bueno, pues estas figuras son concretamente miniaturas que representan las réplicas del día y de la noche de las tumbas de Giuliano de Medici que se elaboran por Miguel Ángel en las capillas mediceas allí en Firenze, en Florencia, en la Toscana. Así que tenemos un guiño, claro, no son mucho más grandes, que quien habéis estado en Florencia las habéis conocido, pero fijaros cómo son, ¿verdad? Exactamente iguales, muy parecidas. No solamente lo que sería la escultura, la pintura. Aquí estamos viendo un cuadro, elijo este porque es el más grande, y este cuadro es un cuadro que realmente existe. Es una cacería del tigre, león y leopardo que fue pintado por Rubens. Hombre, es una miniatura, no es la gran pintura que estamos acostumbrados a Rubens, pero sí que es verdad que el trazado se le parece bastante.
Dije que también tenemos cuadros que existieron y pues aquí tenemos otro que sería este, que también es una Virgen con guirnalda de Jan Bruegel, que se encuentra en el Museo del Louvre de París. Y no solamente lo que serían las obras de arte, ¿no? La escultura, la pintura, la arquitectura, sino que también, pues fijaros cómo las telas, ¿no? Los terciopelos colgando, que están medio tapando, ¿no? Estos cuadros o que están decorando estas típicas cortinones barrocas. También la vista de cómo los reflejos inciden en lo que son en estos candelabros, que están sin velas, si os fijáis, ¿verdad? O cómo también las texturas de las alfombras, las joyas, cómo relucen, ¿no? Cómo podemos ver aquí diferentes tipos de texturas en estas joyas, en estos recipientes distintos, ¿no? O incluso de porcelana. Fijaros que esto es cerámica, lo que estamos viendo aquí. O incluso podemos ver que estos podrían ser no podrían ser, no son piedras seminobles. Y claro, pues aquí siempre va a aparecer en estos cuadros un protagonista o un doble protagonista. La protagonista va a ser siempre Venus. Aquí la tenemos, que siempre aparece representada con un pequeño cupido. Aquí este cupido le está enseñando un cuadro. Un cuadro que a su vez tenemos aquí una lupa para poder ver más aún, apreciarlo mucho más la miniatura. Prismáticos, también monedas, fijaros, aquí tenemos la numimástica, es decir, el detalle, ¿no? Si os fijáis en todo ello. Bueno, pues de la pintura de la vista vamos a saltar al oído. El oído es magnífico y vais a ver por qué. Vamos a ver, el oído. Tiqui, 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 el otoño no. Eso ya es otra pintura distinta. El oído. Daros cuenta, es una estancia también interior, cierto, pero es mucho más abierta. Tenemos un balcón abierto hacia una gran zona verde. Si vamos del fondo hacia el frente, algo muy característico del oído, ¿qué es? Pues las aves, ¿no? En su hábitat, cantando, volando, trinando, aquí las tenemos, ¿verdad? Fijaros incluso algo también muy característico, pues los loros, los papagayos, la perdiz, ¿no? También daros cuenta que aquí lo tenemos todo muy despejado, pero ¿qué se avecina? La tormenta. Así que ya tenemos la naturaleza, ¿no? Cómo nos lo va a representar. No solamente lo natural, tenemos aquí siempre la protagonista, ¿no? Venus mirándonos, tocando pues, ese instrumento musical, y aquí este angelito que está siempre acompañándole, ese cupido que está mirándola, el papagayo, el gorrión, el ronroneo del gato, si os fijáis aquí en la parte inferior de Venus, la berrea, aquí tenemos un corzo, es decir, la naturaleza, ¿no? El canto propio de lo que será la voz femenina, pero luego también está el sonido artificial, ¿no? El creado por el hombre. Tenemos el sonido del reloj. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. La campana, cornetas, el arpa. Aquí, como digo, las cornetas las tenemos aquí en la parte de abajo. Otra campana. Las armas también hacen ruido, ¿no? ¡Pum! Cuando las usamos. O, por ejemplo, algo muy, 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 muy interesante. Tenemos aquí diferentes instrumentos, sobre todo instrumentos de cuerda. Tenemos también instrumentos, pues por ejemplo aquí tenemos un órgano, ¿no? Aquí tenemos también, por ejemplo, instrumentos de viento, esas trompetas hacia el fondo. Aparecen, por ejemplo, unos cánones, ¿no? Estos libros abiertos e incluso partituras. Que ahora vamos a ver una cosa muy, muy, muy interesante. En la clave, pues fijaros que aparece
el dibujo aquí en la clave, en la parte, en lo que sería la cubierta de la clave que está abierta, aparecerá, fijaros cómo llega hasta el fondo, la clave es todo esto, ¿eh? La clave es, fijaros, todo esto que estáis viendo, ¿no? Y aquí se ve otra miniatura mucho más chiquitita que es, pues, una anunciación de los pastores. Y al fondo, fijaros que aquí tenemos a este coro que está practicando, que está ensayando, ¿no? Bueno, pues fijaros en el detalle que tenemos en este cuadro, porque se pueden leer cosas muy interesantes. Por ejemplo, en estos cánones se lee claramente y dice: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Dios darás gozo y alegría a su oído. Eso, aunque no lo parezca, se puede leer. Pero es más, esta partitura que estoy señalando aquí ahora mismo, fijaros, fijaros, insisto, insisto en esta partitura que estamos diciendo, ¿eh? Quien sepa leer partituras de algunos de vosotros, pues le animo a que la saque, pero no hace falta dejarse la vista porque os voy a enseñar esto. El oído. Se pudo sacar hace unos, como veis, 8 años esa partitura, y esto es lo que se canta con ella. Oiga, perdón, esta zona. Maravilloso, ¿verdad? El arte nos da unas sorpresas magníficas. Bueno, del oído pasamos a otro. Venga, vamos a pasar al olfato. Ay, no. El olfato, si quiere, vale. Aquí. Vale, pues aquí tenemos el olfato. Qué mejor, ¿no? Que el propio olor de la naturaleza, la primavera. Diferentes tipos de rosas, de flores, temporales también. No es igual la lavanda del verano que las rosas ahora en primavera o u otras flores distintas de lo que es todo el año. Aquí las tenemos pues todas florecientes. No solo el olor propio de la naturaleza, sino que también pues nos muestran el olor que se ha creado por el propio hombre, ¿no?
Aquí tenéis una destilería, ¿no? Para los perfumes, para las colonias, ¿no? Los perfumes, mejor dicho, ¿no? Que el tema del perfume ahora nos lo ponemos todos porque así que es algo de ducharme, me echo el perfume, y salgo muy guapo y ala, pues a la calle. Bueno, el perfume realmente era una forma de intentar, ¿cómo decirlo? Disimular el mal olor. Y era una forma, pues eso, un poco higiénica y de disimularlo, está claro. Pues ahí lo tenemos, esas destilerías. Incluso, daros cuenta que en la propia destilería se ve el fuego, el azufre, o sea, el propio fuego huele fuerte, ¿no? No solo eso, sino que los propios animales, no solamente el buen olor de la naturaleza, de los perfumes, sino que también el mal olor. Pues aquí tenemos una especie como de jineta, aquí tenemos estas chinchillas, ¿verdad? Los roedores tienen el olfato, porque la ardilla es un roedor al fin y al cabo, y la tenemos, tiene el olfato muy desarrollado. Ya no hay más que decir los perros de caza, ¿verdad? Aquí tenemos un perro de caza, como digo. Y bueno, pues lo interesante de esta escena es que aparece Venus y el Cupido a la intemperie, al exterior. Ya estamos fuera, ya estamos en lo que es en la propia naturaleza. Quiero que os fijéis también en la parte inferior, aquí, cómo aparecen estos guantes. Antiguamente estos guantes se solían utilizar para, digamos, voy a hacerlo más grande para que lo veáis mejor. Aquí lo tenéis. Estos guantes se solían utilizar pues para, para atraer, más bien, como para engatusar, ¿no? Se les conocía como guantes de ámbar. Estos guantes que se perfumaban y que, bueno, pues ya directamente, pues si quieres tener algún tipo de romance, pues ya atraías sobre todo a la dama. No lo he dicho, si no lo he dicho lo repito, creo que lo he dicho en la vista, tanto en la vista como el oído, como en el foto que estamos viendo, los detalles se los debemos a Jan Bruegel y lo que serían las formas que estamos dedicando a lo que son las formas de los personajes. Quien se va a dedicar a hacerlos es concretamente Rubens, ¿no? Que ya hemos dicho que colabora con él. Bueno, pues del olfato, aquí lo tenéis ver, todo más en detalle, si os fijáis. Voy a acelerar un poco porque veo que me enrollo, sobre todo el que más interesante es el oído. Del olfato vamos a pasar al gusto. Y del gusto, tiqui tiqui tim, Cupido no, el amor, el cardenal, el gusto. Aquí. Fijaros en el gusto. Maravilloso. Otro cuadro que está, hemos vuelto otra vez casi al interior. Daos cuenta que tenemos otra escena que está una galería abierta hacia un jardín y hacia lo que sería el propio palacete. En este gusto, claro, es pues, todo lo que es el alimentarse. Pero para poder alimentarse de los frutos y de los animales, ¿qué tienen que estar los animales primeros? Libres en el campo. Así que aquí tenemos faisanes, pavos reales, corzos, ciervos, venados, cabras, todo tipo de animales que están pastando tranquilamente en el campo. Ah, amigo, ya luego son cazados y aquí tenemos, vamos, un festín tremendo. Fijaros aquí en la parte inferior, como debajo de, de esta ave aparece en la firma, ¿eh? Jan Bruegel. Aquí la tenemos, Bruegel. Bueno, pues fijaros cómo aparecen los pajaritos aquí enzarzados. Vemos también pavo real, faisanes, liebres, el jabalí, pavos, conejos, corzos, sin preparar. Aquí los tenemos amontonados. Las frutas, aquí las tenéis, ¿verdad? Tenéis ya el banquete. Que aquí daros cuenta, aquí ya aparece solamente más que Venus, sí podríamos decirla que más bien es una doncella, pintada también por Rubens, por supuesto, en la que está siendo servida si os fijáis, por este sátiro que le está sirviendo vino en esta copa tan grande. Daros cuenta que no solamente aparecen
frutas o manjares de tierra, sino que también ostras, langostas, faisanes todo preparado, que tenemos el banquete propiamente dicho. Pero daros cuenta, los postres, aquí los tenemos, de la parte de atrás, esos vinos dulces que estarán aquí guardados, esos dulces que tenemos ahí al fondo. Y claro está, para convertir los peces, tenemos, fijaros en estas rodajas que tenemos aquí, ¿verdad? Abiertas, en estas truchas que tenemos aquí, que están, pues eso, pues, preparadas o siendo esperadas para ser preparadas. Todo esto que estamos viendo aquí, para que llegue aquí, tiene que hacer un proceso. La cocina, aquí la tenéis. Fijaros, otra vez aparece el perrete, el perro, en la parte baja, también, ¿no? Que es ese animal tan imprescindible para lo que es la caza. Y aquí tenemos pues preparando, ¿no? Todo lo que son todo ese manjar. No solamente lo vamos a tratar digamos, lo que es relativo a lo que es al cuerpo, también al espíritu. Daros cuenta que en el oído hemos tocado el espíritu. Hemos tocado y hemos dicho, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. ¿Qué tenemos aquí? El milagro de las bodas de Jesús, cuando Él convierte el agua en vino. Pues aquí lo tenemos, ¿no? Ese proceso de esas tinajas de agua que se reconvertirán en vino. O incluso en la parte de aquí arriba tenemos un cuadro que es una taberna inspirada en los cuadros del padre de Jan Bruegel. Así que ahí tenemos a bodas de Caná. Perdonadme que no lo he dicho correctamente. Así que aquí tenemos el gusto. Y vamos a acabar con el tacto. Tacatá, qué manía me ha dado. El tacto. Tacatá. El tacto. A ver, Manuel. El gusto. El otoño, el oído. Bueno, si te estoy viendo y no te veo. Bueno, el tacto. Bueno, es otra escena exterior. Sería la última de las 5. Se ve una gruta aquí hacia el fondo, en la que se ven que están aquí trabajando, o que se ven como armaduras, ¿verdad? Sería como si fuese una alegoría hacia lo que sería la fragua de Vulcano. Tenemos diferentes tipos de tactos, ¿no? Sobre todo, aquí le ha dado mucho hincapié a lo que sería el tacto frío, rugoso, de lo que serán las armaduras, ¿no? Esta exposición de armaduras que tenemos aquí es impresionante. Pero no solamente las armaduras, sino que, por ejemplo, fijaros en estas escobas de esparto, también en estas alfombras suaves, la fruta, el tacto de la fruta, que si la aplastas, la rugosidad, por ejemplo, de esta caparazón de la tortuga. No hay más que decir estos instrumentos que tenemos aquí, de tenazas, por ejemplo, ya sean, pues, por ejemplo, para médicos o a lo mejor para hacer torturas. O por ejemplo, aquí volvemos otra vez al guiño católico. Fijaros la flagelación de Cristo en la columna, ¿no? Cómo se ve la piel levantada directamente. Pero algo más, ¿qué hay algo mejor en el tacto que el beso de una madre hacia su hijo? En esta Venus encarnada, o en esta Venus que está dándole ese beso a este Cupido, ¿no? El tacto de la piel con la piel, la madre besando a ese niño, ¿no? Estos, la verdad que son detalles tras detalles, son, como digo, cuadros muy chiquititos, pero la verdad que con detalles maravillosos como estáis viendo. No quiero tampoco entretenerme más porque, claro, gente hemos tocado 7 cuadros de 2 pintores, o una pintora y otro pintor como es Jan Bruegel, el viejo. Y vamos ahora a otro cuadro que es muy interesante, que es para llevaros a esas Wunderkammers que os decía antes, esas cámaras de las maravillas, que también se encuentra ubicado en esta zona que estamos hablando del Prado. Siempre, como os digo, no hemos salido de esta segunda planta del Museo
Nacional del Prado. A ver si te encuentro aquí. Te tenía. Aquí, el archiduque. El archiduque Leopoldo Guillermo en su galería de pinturas en Bruselas. Vamos a ver. Este cuadro, como digo, fue pintado por David Teniers el joven. David Teniers es uno de los pintores mejor representados en el Museo Nacional del Prado. Hay una gran colección de él. Y entre otros muchos cuadros, sobre todo tiene una colección de cuadros de monos muy, muy, muy divertida. Os voy a poner una, por ejemplo, aquí en este... Ahí, descargas. ¿Lo he cerrado? A ver, aquí no. Aquí tengo una, a ver, los monetes... El rey bebe, no. Este es uno también de él. Que se... Bueno, a ver, está del rey bebe, el mono pintor, pues por ejemplo. Aquí tenéis. Es una colección que tiene... Son cuadros muy pequeñitos, muy chiquititos, que es como humanizando lo que sería a los monos, ¿no? Lo que sería también aunque también es un poco, podría ser crítica, ¿no? A lo que sea. Pero como, por ejemplo, el rey bebe, aquí lo tenéis, por ejemplo. Esta es una escena de Navidad, los Reyes Magos, como un roscón de reyes, y bueno, pues aquí en España estaba el tonto lava, ¿verdad? A quien le tocaba el haba, pues le tocaba pagar el roscón, por lo menos así es mi tierra. Y aquí, bueno, pues a quien le tocaba el haba, pues era el rey. Aquí lo tenemos, está bebiendo, todo un festivo, la Navidad. Si os fijáis, aquí abajo en la parte inferior aparece el nombre del pintor. No solamente esa escena cotidiana de este momento festivo navideño, sino que también, pues, incluso pequeños bodegones. Fijaros, aquí hay un pequeño bodegón, aquí hay un pequeño bodegón, aquí hay otro pequeño bodegón. Es decir, que son como pequeños cuadros dentro de los propios cuadros, ¿no? Como podemos ver. Pero quiero enfocarme en este, porque yo creo que es el cuadro más interesante, para gustos colores, pero yo creo que es el cuadro más interesante de este gran pintor, que es menos conocido que otros pintores. Su técnica, como dije, se caracteriza por las pinturas de gabinete, que son, como estáis viendo, son escenas grandes, de espacios muy grandes, donde aparecen otras obras de artes, ¿no? En este caso, pues la que vemos aquí será la de la colección del archiduque Leopoldo Guillermo en Bruselas. Las representaciones de estas galerías de pintura se popularizó mucho en Flandes hacia el siglo XVII. Era una forma de evidenciar la elevada situación social de una burguesía que tenía ganas de ennoblecerse frente al resto. Demostrando también su alto interés por el arte. Sí que es verdad que no solamente la burguesía o esta nobleza, sino que también la propia realeza. Sí está claro que en aquel entonces quien tenía la mejor colección de pintura éramos nosotros. Era justamente gracias a Felipe IV, está claro, gracias a toda la colección que ya tenía heredada por parte de sus padres y de su Felipe III, Felipe II, Carlos I, Tiziano Tintoretto, el gran Velázquez, que está a su disposición, y también la gran colección que él amplía y que tenemos hoy expuesta en el Prado. También Rubens trabaja mucho en la corte en Madrid. Ya con Rubens y Velázquez decimos todo. Pero hubo otro rey, que era Carlos I de Inglaterra, que tenía una colección magnífica bajo su poder. Este rey fue destronado y su colección, digamos que fue dispersada. Pasó a diferentes cortes europeas. La corte española no iba a ser menos, por supuesto, y también nos quedamos con unos cuantos cuadros de este famoso monarca inglés. Y bueno, pues el archiduque Leopoldo Guillermo también se quedó con una gran colección. Y aquí lo tenemos, pues, y vamos al cuadro, aquí lo tenemos ya representado, viendo su colección. Aquí le tenemos acompañado el archiduque, que aparece a la derecha, como podéis ver, junto con unos amigos que están en la parte de atrás. Son miembros de la corte. Y al otro lado aparecerá David Teniers, que es el propio autor,
que es pintor de cámara y es conservador de la propia colección del monarca, junto con el conde de Fuensaldaña, que es gobernador de las armas del ejército en Flandes. Aquí tenemos a ambos dos. Así que aquí tenemos la corte, ¿no? Aquí tenemos la firma, si os fijáis. Bueno, en el cuadro aparecen estas muchas obras de arte que fueron, pues, que pertenecieron a este monarca Carlos I de Inglaterra, que fue derrocado y ejecutado hacia el año 1649. Y bueno, pues su colección, como he dicho antes, quedó repartida por diferentes zonas. Y esto podemos decir que es un catálogo de obras de arte. Son pequeños cuadros que vamos a ir diseccionando, no todos, pero sí los más importantes, de arriba abajo. Fijaros, vamos a comenzar por la parte de arriba. Este que tenemos aquí es un cuadro que es un Tiziano. Este cuadro se encuentra en Viena. Fue pintado hacia el año 1750 y, como digo, se ubica allí en Viena. Aquí tenemos, fijaros que siempre, debajo de cada cuadro aparece el nombre del autor. Pone Titianus, Tiziano. Aquí tenemos otro cuadro. Este cuadro es Judith con la cabeza de Holofernes, que es de Baratori. También se encuentra en Viena. La verdad que la mayoría de los cuadros que tenemos aquí representados están en el Museo Nacional de Viena. Como también le ocurre a este otro Tiziano, que tenemos aquí representado, en esta parte alta. Aquí tenemos un retrato de Francesco Donato, de Teniers el Joven. Aquí lo tenéis, fijaros, aquí ya tenemos en este cuadro. Daros cuenta de este otro cuadro que tenemos aquí, esta Danae tan conocida de Tiziano, que está en Viena. Tenemos otra Danae, ¿verdad? En el Museo Nacional del Prado, en la primera planta, justo al ladito donde se encuentra esa escultura, en el entorno donde se encuentra la escultura del monarca de Carlos I de España, V de Alemania. Tenemos también, por ejemplo, vengo para este lado, un Rivera. Tenemos a... Perdón. Aquí justo, perdón. A un Rivera que, si os fijáis, aquí en la parte de abajo aparece el Spagnoletto, porque se le conocía como el Spagnoletto. Ya sabéis que Rivera nace en Xàtiva y se marcha a Nápoles, a Italia, y allí se le conoce, se hizo hueco, bien hecho el hueco, por supuesto, como el Spagnoletto, el español, ¿no? En italiano. Fijaros que también tenemos un poco más adelante esta adoración de los Reyes Magos de Veronés. Aquí tenemos el cuadro. O, por ejemplo, tenemos este otro que sería un descendimiento de Tintoretto. Tintoretto, que se le llamaba así porque él pertenecía, su padre era tintador, Tintoretto, de él vendrá el nombre, ¿no? Además, el cuadro más conocido de Tintoretto, o de los más conocidos que tenemos en el Prado, es ese lavatorio, ¿no? de pies. Si vamos, por ejemplo, a los cuadros que tenemos aquí al fondo, aquí tenemos una huida de Egipto. Fijaros, San José, la Virgen con el Niño, que será también de Tiziano. Selecciono los que son los más importantes, de los grandes pintores prácticamente de la historia del arte. Si nos vamos, fijaros, vamos a bajar aquí a la parte de abajo. ¿Y aquí qué tenemos? Pues, por ejemplo, aquí tenemos otro Veronés. Aquí tenemos este San Sebastián de Veronés. Me he dejado aquí atrás, por ejemplo, esta maravillosa adoración esta circuncisión del niño Jesús, que será de Rubens. Aquí fijaros, tan característico de él. Aquí tenemos un cuadro que le está mirando el monarca directamente, ¿verdad? ¿Qué tenemos aquí? Pues es Santa Margarita con el dragón. ¿Y de quién es? Pues de uno de los monstruos, de Rafael Sanzio. Así que aquí, como no, sería como la obra más importante de aquel entonces, sobre todo la pintura clásica, la pintura del Renacimiento, es la más valorada, ¿no? Prácticamente, y con razón, por supuesto. Aquí un poco más abajo tenemos una mujer reflejándose o peinándose, ¿no? Que será esta de aquí abajo, que también es de Tiziano, por ejemplo. O también de Tiziano tenemos en ese otro costado, fijaros, aquí en este
otro cuadro, que es Cristo con la escena de la adúltera. Y otros también, por ejemplo, no me quiero decantar mucho más. Tenemos otro de Teniers, por ejemplo, que antes también lo hemos hablado. Pues, por ejemplo, aquí tenemos la mujer bañándose de Teniers, aquí está el fondo. Y quiero dejar para el último, pues un retrato, que es el retrato de Van Dyck, que tenemos aquí es a la infanta Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe II y de Isabel de Valois, soberana de los Países Bajos, como bien sabéis, y gobernadora de los Países Bajos. Bajo su gobierno se tomó, por ejemplo, Breda, siendo apoyada por Felipe IV, ¿no? Su sobrino nieto, hasta que ella, pues, bueno, la verdad que fue una mujer muy querida en los Países Bajos. Pues este es el cuadro que quiero destacar, sobre todo de David Teniers. Daros cuenta que es como un pequeño museo, ¿verdad? Dentro del propio museo del Prado. Es un catálogo, ¿verdad? Que tenéis ahí dentro del Museo del Prado. No sé si meter otro cuadro más, si a lo mejor ya va a ser mucho. La verdad que, bueno, hablaré con Fer y con Bego, sobre todo, que son los que tengo de contacto, y yo creo que con estos cuadros, pues podemos no que tampoco cansaros, ¿no? Que no creo que también cansaros con tantos cuadros, sobre todo por las miniaturas y porque es un poco denso, ¿no? Espero que os haya gustado esta visita virtual por el Museo Nacional del Prado. Sobre todo he querido destacar estos pintores, estas obras de arte que son menos conocidas, no por ello de menor valor, por supuesto, y espero y deseo con todas mis ganas el poder volver a veros, que estéis todos bien de salud y nada, pues un abrazo muy fuerte y lo dicho, que nos veamos pronto y sobre todo, pues como digo, pues que todo vaya bien. Ser prudentes. Un saludo.